Hace bastante tiempo tenía el deseo de empezar a estudiar la persona de Dios. Y entendemos nosotros que cuando hablamos de Dios, simultáneamente estamos hablando de estas tres personas divinas. Hay preguntas que son muy importantes que nosotros deberíamos conocer. ¿Quién es Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Cómo actúa? ¿Cómo obra? ¿Cómo se interactúa con su creación? Mientras pensaba en esto, tomaba conciencia de que es muy probable que no pueda, y de hecho estoy seguro, de poder abarcar completamente cuál sea la definición de Dios. A lo mejor no voy a poder conocer cómo Él actúa con su creación en profundidad, pero con la ayuda de la palabra del Señor y a medida de en lo que Él se vaya revelando con nosotros, me gustaría compartir durante algún tiempo algunos pensamientos sobre su persona. Los quiero invitar entonces primero he seleccionado varias escrituras para compartir en esta mañana. La primera está en Job, capítulo 11, el versículo 7. Mientras pensaba entonces, hermanos, sobre cómo comenzar a hablar acerca de Dios, meditaba en este versículo, cuando luego de que Job hubiera sufrido toda esta desgracia y se haya hecho innumerables preguntas, Sofar le dice lo siguiente: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Versículo 8. Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profundo que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Entonces tenemos claro aquí en esta primera instancia que los conocimientos y la sabiduría de Dios, para mí en estos momentos como ser finito, es un poco difícil hablar a cabalidad, dar definiciones sintéticas de aquel ser infinito. Pero con la palabra del Señor vamos a ir tratando algunos temas. En esta mañana he querido preparar un tema sobre la existencia de Dios. Quiero hablar de este tema no porque la iglesia local necesite que yo presente evidencias acerca de la existencia de Dios, porque sé que en esta mañana nos hemos congregado creyentes, personas que hemos creído completamente en Dios. Pero en medio de una sociedad en donde constantemente se bombardea con información, con pensamientos, con filosofías que intentan negar la existencia de Dios, me pareció bien meditar en este tema en esta mañana, para que nosotros como creyentes descansemos en la palabra del Señor y en lo que Él se nos ha revelado. Mi primer punto que quiero tratar en esta mañana entonces es que el hombre ha intentado negar la existencia de Dios. Y quisiera dar tres ejemplos de personas o movimientos que han intentado negar la existencia de Dios. Platón, por ejemplo, era un filósofo griego y él decía lo siguiente: él aseguraba que existían muchos objetos abstractos, muchas cosas que están arraigadas en la cabeza del hombre, pero que no necesariamente existen. Por ejemplo, él hablaba de los números, hablaba de algunas propiedades, y él aseguraba y él creía que así como existen cosas en nuestra cabeza que no son reales, Dios caía en la misma categoría. Y él veía a Dios como un conjunto de cosas, como un conjunto de conceptos que el hombre había formado en su cabeza acerca de Dios. De esta manera, Platón lo que enseñaba era que realmente Dios no existe, sino que es algo que el hombre ha concebido en su cabeza, ¿ya? Otro ejemplo que quiero presentar en esta mañana es Sigmund Freud. Él es considerado el padre del psicoanálisis. Y él escribió un libro llamado El futuro es una ilusión. Y él pensaba lo siguiente: los ejemplos que voy a dar acerca de él están basados en base a observaciones que él hizo. Por lo tanto, sus conclusiones son netamente en base a observaciones a comportamiento de las personas. Él pensaba lo siguiente: él creía que el hombre desesperadamente necesita un ser protector. Al encontrarse en un medio hostil, en donde el hombre no puede controlar algunas situaciones y algunas circunstancias, el hombre necesita un padre protector. En base a esto, él habló sobre tres aspectos. El primero, dice, está relacionado con la naturaleza.
Entonces, ¿qué es lo que explica acerca de este primer punto? Que el hombre, al no poder someter a la naturaleza a eventos naturales como las erupciones volcánicas, un terremoto, las enfermedades, el hombre, al no poder controlar estas situaciones, necesariamente necesita de un ser protector, de algo superior que lo pueda proteger de estas cosas y que pueda dar explicaciones a estas cosas. El segundo punto que él argumenta es el hombre como un ser social. El hombre, al interactuar con otras personas, muchas veces se siente decepcionado, se siente un poco desprotegido, engañado, ve muchas veces injusticia, y al querer subsanar estas cosas necesita una especie de un árbitro divino. El hombre necesita a alguien que pueda solucionar de manera justa estas cosas. Y el último punto que él asegura, por lo cual Dios solamente es una idea, algo creado por necesidad del hombre, es la muerte. El hombre, al tenerle miedo a la muerte y al no saber, según él, lo que ocurre después de la muerte, el hombre necesita un Padre Celestial que le pueda proveer de un hogar después de la muerte. Por lo tanto, para este hombre, simplemente Dios era más que nada un Dios, un ser sobrenatural creado por nosotros por ciertos miedos que el hombre tiene en su entorno. El último ejemplo que me gustaría presentar es el ateísmo. Todos conocemos este movimiento. El ateísmo, por definición, se define como aquella doctrina que niega la existencia de Dios. Es un pensamiento que ha estado en la historia del hombre por bastante tiempo, y el profesor Francisco Lacueva sobre el ateísmo dice lo siguiente: durante toda la historia del hombre, este ha querido negar la existencia de Dios. Y no solamente esto, sino que también hay hombres que viven una vida como si Dios no existiera. El profesor en este tema dice que lo siguiente, que todos los hombres, que es muy probable que al dar esta definición el salmista David se encuentre hablando acerca de ellos en el Salmo 14, cuando dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es muy probable que haya estado hablando acerca de estas personas, acerca de estos individuos que tratan de vivir una vida como si Dios no existiera. Y algún predicador dijo en alguna ocasión, todo pecado que destila del corazón del hombre es un vestigio, es un rasgo de ateísmo. Por lo tanto, cuando nosotros vemos a los hombres comportarse de manera impía, según el profesor Lacueva, dice que ese hombre se está comportando como un ateo. Ahora, si nosotros tuviéramos la oportunidad de ir a las raíces del ateísmo, el ateísmo en realidad, hermanos, no es un pensamiento que sea natural del hombre. No es algo que sea parte de su esencia, sino que el ateísmo es como una respuesta, un rechazo a alguien que ha querido, que ha establecido normas para vivir éticamente, que ha establecido una fe para acercarse a él. Entonces el hombre, al sentirse privado, entre comillas, de su libertad, el yo reacciona en contra de ese alguien. Y ese alguien es Dios. Por lo tanto, podríamos decir que el ateísmo no es una buena palabra para definirlo, sino como un antiteísmo. Es decir, estar en contra de ese alguien que es Dios, que ha establecido una ley moral en nosotros para que podamos comportarnos. De esta manera, hermanos, el hombre, son algunos ejemplos, hay muchos hombres que a lo largo de la historia han intentado negar la existencia de Dios. Pero a pesar de este comportamiento, a pesar de que el hombre ha querido negar la existencia de Dios, en cambio, por otra parte, Dios ha querido revelarse. A pesar de la característica de la naturaleza del hombre por negar la existencia de Dios, Dios ha querido revelarse a nosotros. Y sin la iniciativa de Dios por revelarse, nosotros no le podríamos conocer. Y Dios se ha revelado de manera muy especial. Algunos teólogos hablan de una revelación bíblica, la revelación en la palabra del Señor, y también
de la revelación natural. Yo quisiera hablar en esta mañana de la revelación natural. Y quisiera en esta mañana presentar a un predicador que tiene varios siglos predicando, que ha predicado en distintas lenguas y ha predicado alrededor del mundo. Y ha sido admirado tanto por creyentes como no creyentes. Pero a pesar de esta admiración, ellos no han querido escuchar su mensaje. Los invito al Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Vemos que Dios ha establecido un predicador diligente, y este predicador es maravilloso en tres sentidos. El primero, porque predica las 24 horas del día. Observemos el versículo 2. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. El segundo aspecto por el cual este predicador es extraordinario, porque predica en todos los lenguajes. Observemos el versículo 3. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. El cielo estaba establecido para predicar la gloria de Dios, pero a pesar de esto, y muchas veces hemos escuchado a lo mejor los mismos ateos admirar el cielo, no han querido escuchar el mensaje que los cielos proclaman. Yo he sido creado por Dios. Tercera característica que tiene este predicador, que ha tenido la oportunidad de predicar alrededor del mundo. El versículo 4. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Los cielos, hermanos, son pastores diligentes porque predican sin cesar y han sido establecidos por Dios para cumplir este ministerio. Los cielos manifiestan la sabiduría y el poder de Dios. Durante la Revolución Francesa hubo un revolucionario llamado John André, y este le dijo a un labrador, voy a citar textual: voy a hacer derribar todas las cúpulas de las iglesias para que no tengáis ningún objeto que os recuerde vuestras antiguas supersticiones. A lo que el labrador respondió: no puedes por menos que dejarnos las estrellas que testifiquen el poder de Dios. Los quiero invitar a Romanos capítulo 1, versículo 20, otra revelación que Dios le ha dado al hombre para que crean en Él. Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pablo lo que intenta hacer aquí es llevar a los hombres al conocimiento de Dios, manifestando dos atributos importantes, que es su omnipotencia y su existencia. Y vemos que en este versículo Dios se revela desde la creación del mundo. Por lo tanto, hermanos, podemos decir que en realidad no puede existir un hombre que por naturaleza nazca sin saber de Dios, porque al hombre se le es revelado. Y vemos que una de las frases en este versículo dice que Dios hace claramente visibles. La idea de esto es que es un mensaje que se puede entender, que es comprensible. Y no solamente Dios se revela, sino que capacita al hombre para entender que Dios es real. De esta manera, al ser un mensaje claro, la creación del mundo, al ser un mensaje claro para el hombre, para aquellos que quizás no han leído las Escrituras, tienen el testimonio de la creación, de que Dios es real. De ahí que los hombres no podrán presentar ninguna excusa ante tan grande testimonio. Romanos 3:19 dice: para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Para ir terminando ya, el último, no solamente el hombre tiene un testimonio exterior de las cosas creadas, sino que también el hombre tiene un
testimonio interior. Dios se le ha revelado de forma interior al hombre. Romanos capítulo 2, versículo 14, 15 y 16. Voy a dar lectura a estos versículos, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Hermanos, por lo tanto, si los hombres al no querer ir a las Escrituras y observar la palabra, los hombres serán inexcusables, porque no solamente tienen esa revelación exterior, sino que también sus conciencias los acusan a los hombres de pecado. Leía una breve historia de un hombre que una vez tuvo la mala idea de negar la existencia de Dios. Y este hombre tenía un vecino que era cristiano. Y un día fue a conversar con él, tuvo la necesidad de ir a conversar con él. Y empezó a hacerle una serie de preguntas. Le dijo, ¿has tocado tú alguna vez a Dios? El hombre respondió, no, nunca lo he tocado. ¿Lo has podido ver? Nunca he visto a Dios. Reiteró una pregunta más, el ateo le dijo, ¿has podido sentir su aroma? Y el cristiano, sabiendo para dónde iba encaminada la conversación, respondió, ¿sabes? En realidad, nunca con mis sentidos he podido sentir a Dios. Y guardó silencio un momento este creyente y le contestó de la siguiente manera. ¿Has mentido alguna vez? Guardó silencio el ateo y durante un momento, un lapso de tiempo, dijo, sí, en realidad sí he mentido. Y el creyente le preguntó, ¿has causado daño con esa mentira? Sí, he causado daño con mi mentira. ¿Y cómo te has sentido al mentir? La verdad me he sentido bastante incómodo, me he sentido intranquilo al decir una mentira. El cristiano le respondió, ese es Dios que te está redarguyendo de pecado. Es Dios que se está presentando delante de ti y te está acusando y te está diciendo que tú necesitas el perdón de tus pecados. En conclusión, hermanos, para ya cerrar esta participación en esta mañana, Dios existe y es real y nosotros lo sabemos. Y podemos ver el poder de Dios obrando en su creación. Y no solo en la creación, sino también podemos ver actuando en los hombres, salvando, transformando sus vidas. Y este Dios es real. Pero aún así, a pesar de esta revelación que Dios ha dado de sí mismo, tanto en las Escrituras como en la naturaleza, el hombre ha querido opacar su existencia. Porque el hombre no quiere tener en su cabeza la noción de Dios. No le gusta la idea de tener que dar cuentas un día ante un Dios justo, ante un Dios moral, ante un Dios que ha establecido la obra de la ley para que el hombre pueda andar por el buen camino, no para que se salve, sino como testimonio de que Dios vive y es real.